¿Sí? ¿Sí está claro las reglas? Sí, listen. Ya, por favor, Sí, listen. cuando yo les pregunte algo, por favor, con un tono de voz fuerte, que les escuche, sin miedo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo están todos? Muy bien, ¿verdad? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a este tema. El día de hoy vamos a necesitar los materiales. Necesito que usted tenga su libro a mano, su cartuchera y un cuadernito, por favor. ¿Sí lo tiene el libro a la mano? Sí, listen. Nos vamos a poner en la página 166. Y también téngalo lista la página 56 de la unidad 2. Por favor, póngale un lápiz o un cuadernito en ese tema porque lo vamos a necesitar de apoyo para poder comprender el tipo de oraciones compuestas. Está en la página 56 de la unidad 2. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Cadete Arteaga, ¿ya lo tenemos listo? Ya, listen. ¿Sí? Cadete Reina, ¿ya lo tenemos listo? Sí, listen. Ya, por favor, necesito que me respondan, por favor. Listo. Bien. El objetivo de esta clase, cadetes, es para desarrollar un tema con coherencia y cohesión y precisión en los diferentes párrafos. ¿Sí? Como yo les había dicho, es muy importante saber escribir, ¿sí? Y para saber escribir hay que leer. Bien. Vamos a las ideas previas, cadetes. ¿Para qué creen que sirve la puntuación? ¿Quién me ayuda? ¿Para qué creen que sirve la puntuación hoy en día? Cadete Burgos, si me ayuda por favor con su intervención. ¿Alguien quiere participar? A ver, Lisa, ¿qué me pregunto? ¿Para qué sirven los signos de puntuación? Para poder comprender mejor la lectura, haciendo pausas y eso, para poder Para comprender mejor la desarrollar lectura. la información con entendimiento, ¿verdad? Para que se pueda entender los mensajes. Ajá. Bien. Cadete Charfuelán, ¿qué elementos de la vida cotidiana funcionan como los signos de puntuación? En las actividades que nosotros realizamos normalmente, ¿en dónde nosotros podemos observar los signos de puntuación? Por ejemplo, mamá me manda al supermercado o a la tienda, ¿sí? Cuando nos manda a comprar el pan, el queso, la leche, los huevos, etcétera, ¿no es cierto? Esos son elementos que son necesarios para la alimentación en la mañana y para enumerarlos nosotros debemos de colocar, ¿qué debemos de colocar cuando estamos enumerando elementos? Cadete Quinteros. La coma. La coma, ¿no es cierto? En esas actividades cotidianas nosotros podemos ver los signos de puntuación. Bien. A continuación tenemos la coma en oraciones compuestas. Pero antes de nosotros profundizarnos en este tema, es muy importante tener las ideas bien claras, lo que son, qué es una oración, qué es un párrafo, qué es una oración compuesta. Por ejemplo, en algún momento nosotros habíamos analizado qué es un párrafo. ¿Qué era un párrafo? Un párrafo es un conjunto de palabras y oraciones integradas de una manera lógica, ¿sí? Que se relacionan entre sí armónicamente, dando lugar a que se realice una idea que sea completa, ¿sí? Eso es lo que es el párrafo, es el conjunto de oraciones, ¿no es cierto? ¿Y qué es una oración?
¿qué era una oración? Al definir la oración como unidad de sentido, nos referimos a su capacidad de expresar una idea completa, ¿sí? Es el conjunto de palabras que tiene sentido, que nos da coherencia en la información que nosotros transmitimos. Una vez analizado el tema de qué es un párrafo, qué es una oración, ¿sí? Ahora sí vamos a ver lo que son las oraciones completas, compuestas. En algún momento habíamos dicho que las oraciones compuestas era una estructura, ¿sí? Que están formados por dos o más verbos. Así se estructuraba la oración compuesta. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un ejemplo. Podríamos decir, vamos a escribirle aquí un ejemplo de una oración compuesta. ¿Quién me ayuda, cadete Reina? Ayúdeme, por favor, con una oración simple. Deme una oración simple. Pepito juega con su pelota. Ya, pero ya les había dicho que ustedes están en otro nivel y debemos utilizar términos de acorde a nuestra capacidad, ¿sí? Por ejemplo, el Ecuador, ¿sí? Póngale 0, listen. El Ecuador, ¿qué está pasando con el Ecuador? Una oración con nuestro país. El Ecuador, vamos a hacer una oración simple. Está pobre. Ya, está... Ya, está pobre, me dice, ¿no es cierto? El Ecuador está pobre. Pero para yo realizar una oración compuesta, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para realizar una oración compuesta? Los dos verbos. Ya, los dos verbos. Pero esos dos verbos, ¿con qué los puedo unir? Para que tenga coherencia, ¿con qué uno? Recuerde que nosotros ya habíamos analizado lo que son los marcadores textuales, los nexos que nos permiten que se unan las oraciones para que tenga sentido, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo, el Ecuador está pobre, un nexo, busquemos un nexo para que se convierta en oración compuesta. Cadete Mena, ¿me ayuda, por favor? Un nexo a esta oración. El Ecuador está pobre. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya vamos a... ¿Por qué? Crisis. ¿Por qué? Por la crisis. Está en crisis, ¿verdad? El Ecuador es... Vamos a darle un poquito más de sentido, más de coherencia a esta oración. El Ecuador está pobre. ¿Por qué? ¿Por qué está Por la pobre? crisis. La crisis. ¿Por qué está pobre? Cadete Castillo, ¿por qué el Ecuador está pobre? ¿O por qué creemos que está pobre? Porque Por el COVID. no sé, Elisa. Ya, porque está atravesando, porque está con la presencia de una pandemia. ¿Ok? Bueno, esta parte lo tenemos bien claro, ¿no es cierto? El Ecuador está pobre porque está con la presencia de una pandemia. El por qué es un conector o un nexo o un marcador textual que nosotros ya lo habíamos mencionado. Entonces, al contener este nexo, tenemos una oración compuesta, ¿no es cierto? ¿Dónde está el otro verbo? Si decimos que la oración compuesta tiene más de dos verbos, ¿dónde está el otro verbo? Por ejemplo, un verbo está aquí, ¿no es cierto? El Ecuador está, del verbo cero estar. El Ecuador está pobre. ¿Dónde está el nexo? Es porque. ¿Y dónde está el otro verbo? Cadete Al lado, Andrade. ¿no? Dicen, es que no veo. Ay, bien perdón. la- Ya.
Cadete Guerrero. ¿Dónde está el otro verbo? ¿Puede alzarle un poquito más el ese? ¿Ahí está bien? Sí, ahí está bien. ¿Dónde está el otro verbo? Al lado del nexo. Presencia. No. ¿O está? Está. O está, ¿no es cierto? Se repite el mismo verbo. Listo. Una vez que nosotros ya recordamos las oraciones compuestas que se componen más de dos verbos y están unidos por un nexo, un marcador textual, ya se hace una oración compuesta. Pero dentro de estas oraciones compuestas, recuerden que hay tipos de oraciones. Igual, en la página 56 de la unidad 2, ¿sí? Nosotros nos regresamos un poquito, ¿sí? Tenemos las oraciones coordinadas, subordinadas, las copulativas y las disyuntivas. Solamente ójele, revísele un poquito para que usted se vaya conectando con el tema. ¿Sí? Listen. Tema de apoyo. Bien. Listen. Dígame. Listen, dice la cadete Reynoso si se puede dejar ingresar a la reunión, por favor. Ya le ingresé, mija, gracias. Ay, ¿Sí? gracias. Dice, dentro del tema de la coma, vamos a ver la coma en las oraciones compuestas. ¿En dónde es lo que nosotros tenemos que ubicar la coma en nuestras oraciones compuestas? En el momento que cuando nosotros vamos a recurrir a escribir un párrafo o lo que está de moda, lo que siempre sabemos hacer, los ensayos, ¿sí? Nosotros de alguna manera, de manera general, tenemos la idea de construir un ensayo. Pero lo importante es que ahora nosotros vayamos perfeccionando, vayamos utilizando de una forma correcta los signos de puntuación. Y los signos de puntuación, en este caso, se van a dar en las oraciones compuestas, en el momento de cuando nosotros utilizamos los marcadores textuales, ¿sí? Tenemos el primer ejemplo, dice, separa la oración subordinada. ¿Qué era la oración subordinada, Cadete Cifuentes? ¿Qué era la oración subordinada? Puede revisar en la página 56. Dice que se enlazan en el texto y establecen cadena de ideas. Ya, pero en sí, las oraciones subordinadas son aquellas las que tienen relación de dependencia, ¿sí? Relación de dependencia y pueden contener estos conectores con, sí o como, ¿sí? Y consecutivas con, aunque o así. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué nos dice en el libro? Cadete Aguilar, ayúdeme con el ejemplo del libro. ¿Con qué dicen? En la pregunta 1, en el ejemplo número 1 de la página 166. Dice, si tu papá se entera, se enfadará, ¿sí? Si tu papá se entera, se enfadará. El conector, para que sea una oración compuesta, ¿cuál es el conector? Aunque no quieras, debes asistir a esa reunión, ¿sí? Vamos a escribir otro ejemplo, vamos a construir un ejemplo, ¿sí? De dependencia. ¿Quién me ayuda? Guíese en el libro, Cadete Revelo. Ayúdeme con un ejemplo de subordinación, o sea, que tiene dependencia. Si tu papá se entera... ¿Cómo dicen? ¿Perdón? ¿Cómo dicen? No le entendí. Una oración subordinada con relación de dependencia. No sé, Lice. Si, a ver, pongámosle, si las personas, por ejemplo, si las personas no se cuidan, si las personas no se cuidan en este tiempo,
Si las personas no se cuidan en este tiempo, ¿qué pasaría? ¿Qué Se pasaría? infectan. Si las personas no se cuidan en este tiempo, ¿qué pasaría? Se infectan. Nos infectaríamos, nos contagiaríamos, ¿sí? Bien, eso es una relación de dependencia. En la segunda dice las oraciones coordinadas. En cambio, ¿qué son las oraciones coordinadas? Son las que no tienen dependencia, ¿sí? Las que se desarrollan por sí solas. Dice aquí, introducidas por las conjunciones adversativas. ¿Cuáles son estas conjunciones? Pero, aunque, si no, más, ¿sí? Son las conjunciones. Recuerden que los marcadores textuales pueden ser conjunciones, adverbios. Tenemos el ejemplo ahí. Creo que me fue bien en el examen, aunque tuve algunas dudas. Es muy importante que siga usted los ejemplos para que usted vaya comprendiendo en qué momento va la coma. La coma es la separación de una oración con otra, ¿sí? Pero la coma en este caso va antes del marcador textual. En este caso, ¿dónde se encuentra la coma en esta oración, cadete Enríquez? En el ejemplo 2. ¿En dónde se encuentra la coma, cadete Enríquez? Creo que me fue bien en el examen. Ahí es una oración, coma, ahí está el conector, aunque tuve algunas dudas. ¿Sí? Hagamos otro ejemplo. Listen, Dígame. y en esa la coma va antes del nexo, ¿verdad? Sí. Antes del... Por favor, es muy importante que pregunten, por favor. Tratemos de actuar para poder comprender. ¿Sí? Recuerde, lo importante es que usted tenga la idea muy clara, que la oración compuesta tiene un nexo, ¿sí? Y ese nexo va a depender del tipo de oración con la que estamos trabajando. En este caso estamos hablando de las oraciones coordinadas, ¿sí? Incluso en el libro nos dan los ejemplos de cuáles son los conectores de estas oraciones coordinadas. Por ejemplo, me invento otro ejemplo, dice, estaré bien. ¿Sí? Estaré bien en esta situación si no tengo apuro de salir a la calle. ¿Sí? Bien. En el otro ejemplo dice después de pero, que es una conjunción, un conector, cuando se abre un inciso inmediatamente después de este. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos el ejemplo. Después del conector pero, tenemos que poner la coma. Por favor, un inciso es cuando quiere hacer una pregunta o le está pidiendo algo de favor o algo, una exclamación o una interrogación. Por ejemplo, te presto mi vestido de fiesta, pero por favor, cuídalo mucho. ¿Sí? En el libro nos podemos guiar, por favor, tenemos ejemplos ahí. ¿Alguna pregunta hasta aquí, cadete Arteaga? No, Lizeth. ¿Sí? No. ¿Todo está claro? Sí. Por favor, hábleme durito porque no le escucho. Sí, Bien. todo está claro. Ok. Vamos al ejemplo número 4. Delimita las subordinadas adjetivas y explicativas. Recuerde, mire, si usted se da cuenta que nosotros estamos empleando elementos básicos de la lengua y literatura donde usted tiene que reconocerlos, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos habla de subordinadas, ¿sí? Con adjetivos. Sabemos que las oraciones subordinadas es la que tiene una relación de dependencia. ¿Sí? Por ejemplo, los adjetivos. ¿Cuáles son los adjetivos, cadete Yerobi? Cadete Yerobi, ¿cuáles son los adjetivos? Los adjetivos son
Pero dicen, Creo que son los que califican al sustantivo. Son los que nos califica el sustantivo. Lindo, flaco, inteligente, gordo, ¿sí? Mire, son elementos básicos que usted tiene que dominar en esta parte. Al decir, delimita subordinadas adjetivas explicativas. Los asistentes que habían llegado hace mucho esperaban impacientes. ¿Cuál es el adjetivo en esa oración? Los asistentes que habían llegado hace mucho esperaban impacientes. ¿Impacientes? Eso, impacientes. Bien, y así sucesivamente, cadetes, tenemos ejemplos muy claros que en este tema es saber dónde poner la coma, ¿sí? Y ahorita nos estamos dando cuenta que la coma va antes o después del conector dentro de las oraciones compuestas. Les decía que para las oraciones compuestas siempre va a necesitar de un conector, ¿sí? Y de varios verbos para que pueda desarrollarse un texto de una manera coherente. ¿Está claro hasta aquí? Sí, dicen. Okay. Dice, En el campo del punto y la coma, en el punto y coma, en cambio. Ahorita terminamos de ver la coma. ¿Sí? Cadetes, se me va a terminar el tiempo, ¿sí? Apenas se me cierre, yo enseguida les envío otro enlace, por favor. ¿Sí? Ya, dicen. Ok, por favor. la licen. Ya, continuamos hasta que se nos termine los 40 minutos. Bien, ahorita vamos a ver el punto y la coma en oraciones compuestas. Este punto y coma, en cambio, se da en las oraciones yuxtapuestas. Ustedes ya deben de conocer este término de yuxtapuestas. Estas oraciones yuxtapuestas son aquellas que solamente necesitan signos de puntuación. Estas no tienen conectores, no poseen nexos, ¿sí? Las yuxtapuestas. Solamente necesitan para diferenciarse signos de puntuación, ¿sí? Y en este caso, para realizar un ensayo, sí tenemos que tener en cuenta en qué momento va el punto y coma cuando se unen dos oraciones yuxtapuestas que no tienen conector, solamente se separan con el punto y coma, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, dicen. Ya. Vamos a ver unos ejemplos aquí en el libro. Por ejemplo, dice, en oraciones yuxtapuestas, oraciones compuestas que no tienen nexos ni conectores. Recuerden que las oraciones yuxtapuestas también son oraciones compuestas, pero simplemente se diferencian porque no tienen nexos, solamente se unen con signos de puntuación. En este caso es el punto y la coma. Se usa para oraciones sintácticas independientemente que se relacionan semánticamente por su sentido de forma estrecha. Tenemos un ejemplo. Cadete Torres, ¿me ayuda por favor con el ejemplo? A leer el ejemplo que tenemos en la página 167, en la número 1, la oración que dice los países latinoamericanos. Por favor, en voz alta. Los países latinoamericanos basan su economía principalmente en las labores agrarias. Las economías europeas, por otra parte, se basan en la alta industria tecnológica y en las labores de multinacionales. Ya, ¿se da cuenta, cadete, en qué momento va la coma? Puede usted visualizar en el ejemplo en qué momento se utiliza la coma y en qué momento utilizamos el punto y coma. Sí, Liz. Visualícele. La coma lo utilizamos cuando existe un nexo, un conector. Y el punto y coma lo utilizamos cuando vamos a unir dos oraciones, pero con el tipo de oración yuxtapuesta se separa por el punto y coma. ¿Sí? Bien. Y así nos podemos dar cuenta, tenemos muchos ejemplos en el libro, simplemente hay que dedicarnos un poquito con buena voluntad de revisarlos y ponerlos en práctica. Pasamos a la siguiente página, la página 168. ¿Ya?
Bien, ahora sí vamos a ver el uso del guión y la raya. ¿Sí? ¿En qué momento nosotros utilizamos el guión? ¿O qué es el guión? ¿Qué nos dice en el texto? Dice, el guión es un signo ortográfico auxiliar. Tiene dos usos principales. Recuerde, el guión es un signo ortográfico. Se lo utiliza como auxiliar y tiene de dos tipos se utiliza. En el primero, cuando nosotros en un texto, por ejemplo, estamos escribiendo normalmente, pero no me alcanza en la línea de mi cuaderno. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, imagine que pongo Ecuador. Pongo el guión y a la otra línea le pongo Ecuador. ¿Sí? Ahí lo que nosotros utilizamos, la primera regla, el primer tipo de guión, cuando nosotros al escribir en un renglón y no terminamos, no alcanza la palabra, se le pone el guión y la diferencia a la otra línea. Pero siempre tiene que estar terminada la consonante o la sílaba. ¿Sí? No le puedo poner, por ejemplo, pongamos planeta. No le puedo dejar de esta manera. Plan, eta. No le puedo dejar inconclusa la palabra. ¿Por qué, Listen? Porque en la... Ya, ¿por qué no le podemos dejar? Porque pierde el sentido, la coherencia de la información. ¿Sí? Tenemos que, la sílaba tiene que estar de manera completa para nosotros poder entender la información, lo que nos quiere decir. Eso es la forma que nos da coherencia y sentido en el texto. Esa es una forma de cuando nosotros utilizamos el guión. Es un tipo de signo de puntuación en lo que respecta a la utilización del guión. ¿Sí? La otra forma nos dice en el texto para unir palabras y otros elementos independientes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí fechas de principio y fin, ¿sí? Segunda Guerra Mundial está en 1939-1945. Por ejemplo, el periodo académico, 2019 2020, ¿sí? 2019-2020. Inicia en el 2019 y termina en el 2020. Esta es otra forma que nosotros podemos utilizar el guión. En la otra manera dice expresiones que combinan letras y palabras. ¿Sí? Por ejemplo, en el campo deportivo, cuando hablamos de la selección sub-20, sub-18, etcétera, ¿sí? En el campo deportivo, cuando vamos a enumerar estas secciones. En los gentilicios. ¿Qué son los gentilicios, cadetes? Cadete Quinteros, ¿qué son los gentilicios? No, Listen, no sé. Cadete Charfolán. Comandante. Perdón, Listen, se me cortó. ¿Qué son los gentilicios? Es algo que expresa un origen geográfico.